Pues bueno, vamos a iniciar nuestra última sesión del taller de problemas, que en las sesiones anteriores ya hemos escuchado muy buenos comentarios hacia ti, Adrián. Entonces, vamos a trabajar con nuestra última sesión. Pues sin más preámbulos, maestro Higinio, si quiere comentar algo, o damos el espacio a Adrián. Adelante. Adelante, Adrián. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, pues vamos a compartirles el último archivo que vamos a tener hoy. Ahí, por si acaso, pues está más sencillo aquí que lo tengan. Ya saben, ahí está un archivo con todo. Y pues al final de la sesión, ahí les tengo el archivo ya con todas las soluciones de todos los problemas que hemos visto. Y en caso de que no alcancemos a terminar los de hoy, pues ahí van a estar también. Entonces, un minutito en lo que todos lo bajan. Espero que no haya problema con el documento como las veces pasadas. Si no hay problema, entonces vamos a empezar con estos últimos problemitas que vamos a ver hoy. Entonces comenzamos con un problemita de conteo muy sencillo. El problemita nos dice, consideremos un alfabeto de n letras. Aquí para los chicos que no lo reconozcan, n letras, cualquier cantidad de letras, con el que formaremos palabras. Diremos que una palabra contiene un palíndromo si un trozo de esa palabra de más de una letra se lee igual al derecho que al revés. Todos conocemos, supongo aquí, los palíndromos, o en dado caso, como lo vemos en matemáticas, los números capicúas. Entonces aquí nos dan un ejemplo. Tenemos la palabra olimpiadas y nos dice que contiene un palíndromo que es precisamente hada. Más de 2 letras, cumple con la definición, entonces está bien. Ahora nos dice, siendo k un entero mayor que 2, determina cuántas palabras de longitud k se pueden formar con nuestro alfabeto de n letras, con esta condición, que no contengan ningún palíndromo de longitud impar. Entonces, vamos a dar unos segunditos para que piensen, para que me comenten qué se les ocurre, alguna idea que tengan. Y aquí esperamos. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere dar alguna idea sobre este problema? Ok, entonces vamos a comenzar contando poco a poco. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a suponer que k es un entero, el que sea mayor que 2, para que cumpla con esto que nos piden aquí el problema. Entonces, nos piden quitar palíndromos que tengan la forma ABA, ABCBA, etcétera, ¿cierto? Estos son los palíndromos que yo no quiero que salgan en nuestra palabra. Entonces, si nos fijamos, cada uno de los palíndromos, vamos a escribir aquí el siguiente nada más para que quede
claro. Cada uno de estos palíndromos contiene un palíndromo adentro de longitud 3. Es decir, un palíndromo de longitud impar va a contener algún palíndromo de longitud impar también adentro del mismo. Por lo tanto, para contar todas las palabras que no contienen palíndromos de longitud impar, basta Deben con ser pares. contar algo así. Vamos a contar precisamente todos los que no contengan un palíndromo de longitud 3. Con eso nos estamos asegurando que no van a existir ni los de 5, ni los de 7, ni los de 9, etc. ¿Esto cómo lo vamos a contar? Vamos a tener nuestras casillas como nosotros estamos acostumbrados a contarlas. Vamos a poner 5 puntos y vamos a poner acá 3 más. Entonces, si yo tengo n letras en mi alfabeto y quiero una palabra de K longitud, es decir, esta es la posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5. Esta es la posición K-2, esta es la posición K-1 y la posición K. Tengo mi palabra de K de longitud. Y en mi vamos a suponer que las palabras tienen sentido, no hay problema con que sean palabras extrañas. En mi primera posición puedo tener n letras. En la segunda posición puedo tener también n letras. No importa si se repite la primera o no, porque voy a tener un palíndromo a lo más de longitud 2. En la siguiente posición, yo tengo que asegurarme de que no haya un palíndromo de longitud 3, es decir, voy a quitar una letra que va a ser la que corresponde con la primera posición. En la siguiente va a pasar algo similar, pero yo no quiero que sea la letra que está en la posición 2. Y en la que sigue va a ser algo similar también, pero con la posición 3. Aquí en la 5 nosotros tenemos n-1 porque podemos volver a contar cualquiera de las letras que está en la posición 1 o 2, pero no quiero las de la 3. Entonces esto va a continuar de esa manera hasta llegar a la posición K. De esta forma me aseguro que no haya palíndromos de esta forma, es decir, palíndromos de longitud 3. Y ahora solo tengo que contar cuántas son. Tengo 2 veces la n, es decir, n al cuadrado, multiplicado por n-1. ¿Cuánta cantidad de veces? Pues va a ser k menos 2. Entonces, este es el tipo de problemas que con un dibujito se ven más sencillos, es decir, con un dibujito como posiciones, como casillas, como asientos, que de la manera explicada. Y lo van a ver en el archivo que les voy a mandar, porque ahí se los expliqué un poquito más con palabras que con dibujito. Pero pues aquí tienen la solución por si quieren agregarla. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario o alguna otra manera de llegar a la solución? Si no es así, continuamos con el siguiente problema. El siguiente problema nos dice en un cuadrado ABCD. Vamos a irlo dibujando. Nos dice que el cuadrado ABCD tiene de área 7056 centímetros cuadrados. Y colocamos algún punto sobre el segmento CD. El punto puede ir donde queramos. Vamos a colocarlo de esta forma.
Y sobre el segmento AE, es decir, si nosotros trazamos AE, colocamos el punto medio, al cual llamaremos F. Ahora nos dice cuánto debe medir este segmento para que el área del cuadrilátero FECB, es decir, aquí cierro el cuadrilátero que se forma, mida 2016 centímetros cuadrados de área. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea o alguien puede ver a simple vista? Si no es así, no hay problema. La línea que necesitamos o la línea auxiliar que nos va a ayudar. Podría ser BC. BC, es decir, esta línea de aquí. ¿O escuché mal? Sí, sí, ¿no? Porque esa la podríamos conocer con el área del cuadrado. Ah, ok. Entonces, vamos a sacar datos, ¿cierto? Entonces, nosotros conocemos que pues, el área de un cuadrado son sus lados al cuadrado, ¿cierto? Esa vamos a ponerlo aquí. Entonces, BC, que es igual a cada uno de los otros lados, va a ser igual a la raíz de 7056. Y esto, si alguien puede ayudarme a obtenerlo, pues estaría bien. Se lo agradecería. Creo que es 84, no recuerdo. Sí, Si es 84. 84, entonces tenemos que cada uno de estos lados mide 84 centímetros. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener el área de este cuadrilátero irregular? Yo ya sé que el área de aquí es 2016, pero pues tengo que son áreas irregulares, no las conozco. Entonces, siempre hay que intentar trazar alguna línea que pueda ayudarnos. En este caso, una de las líneas que es posible que nos ayuden, y si alguien encuentra otra, bienvenida es la idea, va a ser la línea EB, la cual nos forma este triángulo de aquí adentro y nos parte esta área en dos triángulos. Cuando nosotros trabajamos con triángulos es un poquito más sencillo encontrar áreas que no encontrarlas de otra manera. Entonces, nosotros tenemos que el área total del cuadrado es de 7056. Un triángulo ABE que se encuentra dentro del cuadrado, es decir, que tiene la misma base y la misma altura, porque si se fijan el punto E está sobre DC. Eso quiere decir que el triángulo va a tener la mitad de área. ABE va a ser la mitad de área que la del cuadrado. Y esta área nos da 3528, si no me fallan las cuentas. Igual si por ahí algún número o algo así lo dije mal, pues se agradece que me digan la corrección. Entonces, ya tengo el área de todo este triángulo. Con este triángulo, ¿qué puedo hacer? Vamos a dibujarlo por acá. Tengo que esto es B, esto es A y esto es E. Y aparte tengo aquí adentro su punto medio, que es F. Entonces, BF, como está yendo de un vértice al punto medio del lado opuesto, es una mediana. Y las medianas tienen la propiedad de que dividen al área a la mitad. Y de todas formas, nosotros podemos verlo porque también tenemos la mitad de la base, pero a la misma altura de este triángulo, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que la área de ABF va a ser igual a el área
de BFE, que va a ser igual a 3.528 entre 2. Y esto es 1.764 centímetros cuadrados. Entonces, de aquí ya tengo esta área de aquí. Me falta toda esta área de este triángulo. Y la área de ese triángulo, BC, más el área de BFE, necesito que me sumen 2.016 centímetros cuadrados, por lo que me está pidiendo el problema. Entonces, de aquí nada más tengo que pasar esta parte de aquí que está sumando al otro lado de la ecuación, a restar. Me quedaría 2016 menos 1764. Y el área de este triángulo va a terminar siendo 252. Ahora yo tengo un triángulo BS con una altura de 84 y con un área de 252. Entonces quiero saber cuánto mide esta base, que yo sé que esto es un triángulo rectángulo porque se encuentra dentro de un cuadrado. Entonces, tengo aquí que BC por la misma S entre 2 es igual a toda esta área. Y de aquí nada más tengo que despejar S. Va a ser 2 por 256 entre lo que mide BC, que es 84. S. Y esto me va a quedar a 6. ¿Alguien tiene alguna duda en alguna parte del procedimiento de la solución? Una pregunta, ¿hay por qué el triángulo ABE es el área entre dos? El triángulo ABE es el área del cuadrado entre 2 porque comparte tanto la misma base, que va a ser este 84, como la misma altura. Entonces, si no lo vemos directamente como la mitad de la área, podemos incluso sacarla nosotros. El área de aquí de BAE va a ser 84 de base por 84 de altura entre 2. Ujú. Y 84 por 84, pues es la área que nos da total del cuadrado Sí. entre 2. Ok, sí, gracias. No por nada. Entonces, si se fijan en este problema, no necesitamos gran cosa más que conocer de áreas en figuras, conocer relaciones de áreas, tanto aquí por la mediana como las del cuadrado con un triángulo dentro. Y ya por último, pues saber el área del triángulo y restas de áreas que nosotros podemos ver y nosotros podemos jugar con esas áreas. Entonces es un problema que tal vez al inicio no se ve tan sencillo. ¿Por qué? Pues tal vez porque al ver el cuadrilátero BFS se ve de una forma irregular. Tal vez hubiéramos podido trazar la línea FC y hubiéramos obtenido otra cosa, pero pues ahí se hubiera dificultado un poco más, ¿cierto? Tal vez el triángulo FS podemos obtener la altura, pero del triángulo BFC tal vez es un poquito más complicado, puede que no. Si alguien obtiene esa solución, bienvenido, y pues están haciendo otro tipo de cosas y está muy, muy padre cuando sacan otro tipo de soluciones por un lado diferente al que el entrenador, maestro o quien sea que les esté dando la clase, les está ayudando. Eso tanto los ayuda a ustedes como los ayuda al mismo profesor y a sus compañeros. Entonces, ¿alguien alguna duda o alguna otra aclaración, sugerencia para este problemita? Si no hay problema, continuamos.
Aquí nos dice encontrar todos los enteros positivos de 4 cifras que son cuadrados perfectos y tales que son de la forma AABB, es decir, las primeras 2 cifras se repiten así como las últimas 2. Aquí no significa que multiplicamos A por A y B por B, sino que A representa un dígito y B representa otro dígito. Entonces, si todos estamos de acuerdo con el problema, con lo que dice, podemos intentarlo unos segunditos, ver si sale alguna idea, algo para comenzar el problema y luego ya lo continuamos. Maestro, en el chat hay un comentario que dice que creo que es del ejercicio anterior, que el 256 será 252 o algo así. No, entendí bien eso. No me está dejando ver el chat, pero no sé por qué no me abre el chat aquí la página, pero 256 en lugar de 200. Ajá. Dicen que De porque cambió a 252. 200, ajá, que si eran 252, creo que en la resta o algo así, que por qué lo cambió a Ok. 256. Lo más probable es que me equivoqué. Entonces aquí nada más cambiamos esto y esto. Sí, es el 252. Muchas gracias. No sé quién exactamente es quien lo dijo, pero muchas gracias. Y gracias también, maestro. Sí, no. También le están pidiendo la diapositiva donde estaban los palíndromos. Ok. Unos segunditos para estar ahí y nos devolvemos al problema 3. Muy bien. Continuamos. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea que quiera compartir sobre este problema? ¿Cómo comenzarlo? ¿O algo que se les haya ocurrido? Yo tengo una duda, maestro. ¿El valor de A puede ser igual al valor de B? Porque no lo especifica y me quedo yo con ese pendiente. O al ser A y B se entiende que son diferentes. Normalmente cuando nos definen los problemas A y B tienden a ser diferentes, pero no es al hacer la pregunta tanto aquí como en un examen. Entonces sí, hacemos la aclaración A diferente de B. Gracias. Por nada. Entonces Y todo ese una tipo de pregunta, preguntas. ¿y A también va a ser igual a A o también puede ser diferente? Ok. Esto aquí lo especifica en el problema, es decir, las primeras 2 cifras se repiten, es decir, que esta A sí es Ok. igual a esta A y las últimas 2 también, es decir, la B también es igual a esta B. Entonces, todas esas Gracias. preguntas, tanto profesores como chicos, si es algún examen, no duden en preguntarlas, en aprovechar esa hora de preguntas que les dan normalmente,
porque esas dudas puede llevarlos ya sea a perder mucho tiempo en un problema o a hacer cosas que no les está pidiendo el problema. Entonces, no está mal que las pregunten y no tiene nada de malo, y como ven aquí, no está mal. Al contrario, está bien para que los que tuvieran esa duda vayan aclarándola. Lo malo es que en un examen, pues no va a pasar de esta manera. El que pregunta es el que va a aclarar su duda. Entonces, si hay chicos aquí, pues acostúmbrense a hacerlo. Entonces, nos piden números de 4 cifras de esta forma y que sean un cuadrado. Entonces, primero, ¿cuál es el rango de los cuadrados que están entre estos números? Pues vamos a ponerlo aquí, que es de 32 a 99 al cuadrado. Nada más como dato, nos puede servir, tal vez no. Entonces, algo que normalmente ayuda en este tipo de problemas, donde nos dan cifras, podemos expresarlas como su notación desarrollada. Es decir, este número podemos expresarlo como 1000A más 100A más 10B más B. Y algo que nos va a servir aquí es agrupar las A's con las B's. Es decir, voy a tener aquí 1100 A's y aquí 11 B's. Entonces, al agruparlas de esta manera, ¿qué podemos ver qué va a suceder en este problema? ¿Alguien? ¿Algún valiente que quiera o que lo vea? Que son múltiplos de 11. Se puede dividir entre 11. ¿Puede Así ser? es. Exactamente. Podemos factorizar un 11 de cada uno de estos lados. Entonces este número va a terminar siendo un múltiplo de 11. Es decir, un 11 por algún otro número. Pero aparte, como este es un número al cuadrado, entonces tiene que ser múltiplo de 11 al cuadrado, es decir, de 121. Entonces nosotros aquí al factorizarle un 11, para los que no seamos tan rápidos haciendo esto, pues podemos hacerlo de esa manera. Y el 11 quitarlo de ambos lados. 100A más B va a ser igual a 11 por algún número. Entonces, de esta forma, si yo vuelvo a escribir esto como un número de la primera forma, voy a tener aquí que va a ser un número A, 0, B. Con A y B, pues dígitos. Y esto tiene que ser un múltiplo de 11. Por lo tanto, si recordamos el criterio de divisibilidad del 11, nosotros al sumar las cifras que están en posiciones impares y restársela a la suma de las cifras que están en posiciones pares, nos tiene que dar ya sea 0 o algún múltiplo de 11. Entonces, A menos 0 más B me tiene que dar algún múltiplo de 11. O 0. ¿Cuál es el máximo valor que puede tener esta suma? Suponiendo que fueran iguales, sería 18. Como son diferentes, su máxima suma va a ser 17, que va a ser 9 más 8. Eso quiere decir que los únicos números que pueden ser esta suma va a ser 11, 0 o menos 11. Disculpe, ¿por qué en la expresión que tiene A0B igual a 11C? ¿Por qué? Claro. Aquí nosotros, desde este número de aquí, lo expresamos como una notación desarrollada, ¿cierto, maestra? Entonces, lo que hicimos aquí fue lo contrario, precisamente. Volvimos a expresar el número como un número ahora de 3 cifras, donde la primera cifra es A, la segunda cifra es 0, la última cifra es B. ¿Por qué? 100 por A, pues me va a dar un número que en su cifra de las centenas tenga la A. Y la B, como yo sé que es un dígito, va a estar en la posición de las unidades. Eso quiere decir que la posición de las decenas va a quedar con un 0.
si respondí a su pregunta, maestra. Sí, gracias. Por Y de nada. ahí para abajo, ¿qué sucedió, maestro? En la Ok. siguiente línea. Claro que sí. De aquí nosotros tenemos que ver el criterio de divisibilidad del 11. Nosotros Ujú. quitamos solo un 11 de la divisibilidad de acá arriba. Entonces, este número de 3 cifras tiene que ser divisible entre 11. Ujú. La C no me importa qué factores tenga, por lo pronto yo sé que tengo un 11. Para que esto sea divisible entre 11, tiene que cumplir con esta propiedad. Es decir, que la primera cifra se le reste la segunda y se le sume la tercera. ¿Y eso aplica, por Como ejemplo, son los si fuera múltiplos de para 11. 4 dígitos también? Sí, precisamente. Si no recordamos la divisibilidad del 11, por ejemplo, el 121, que es un número muy sencillo, Ujú. el 1 menos el 2 más 1 nos tiene que dar ya sea 0 o un múltiplo de 11. Ujú. Y esta suma precisamente nos da 0, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, 2, 2, 4, 4. 2 menos 2 más 4 menos 4 nos va a quedar en 0. Entonces este número también es un múltiplo de 11. Y así con cualquier múltiplo de 11 podemos hacer esto y nos tiene que dar ya sea 0, 11 o algún múltiplo de 11. Si son números de muchas cifras, pues entonces, por ejemplo, un número de, digamos, que estará bueno de 21 cifras, donde todas las cifras pares sean 0 y todas las cifras impares sean 1, por ejemplo, me va a sumar 11. Entonces todo el número completo va a ser un múltiplo de 11. Ah, ok. Entonces ese Gracias. sería el criterio de divisibilidad del 11, Del no 11. por nada. Entonces, por si alguno no lo recuerda, así se encuentra esa, esa divisibilidad. Entonces aquí nada más vamos a ponerle bueno, criterio del 11. Y aquí la tenemos. Entonces, eso me quiere decir que entre A y B tienen que sumar 11. Una condición para yo no tener que hacer todas las posibles sumas de A más B 11, que al fin y al cabo no son tantas, pero nos pueden quitar unos casos, es ponerle una condición a B. B, ¿qué números puede ser? Si se fijan, aquí nos dice que B, bueno, que todo el número de 4 cifras tiene que ser un número al cuadrado. Los números elevados al cuadrado solo tienen en la cifra de las unidades el 0, el 1, el 4, el 5, el 6 y el 9. Entonces ya no tengo que probar cuando B sea 3, cuando B sea 7, ni cuando B sea 8, ni cuando B sea 2. Aquí, ¿qué otras posibilidades puedo eliminar? Puedo quitar estas dos con 0 y con 1, ya que si la B tuviera de posibilidad 0 o 1, la A tendría que ser u 11 o 10. Y sabemos que 11 y 10 no son dígitos. 0 y 1 no se pueden. Entonces la B solo puede tener de posibilidades 4, 5, 6 y 9. Por lo tanto, 4 números que podemos formar. Con el primero tendríamos 7, 7, 4, 4. El siguiente es 6, 6, 5, 5. El siguiente al revés, 5, 5, 6, 6. Y el último, 2, 2, 9, 9. Y solo tenemos que encontrar cuál de estos o cuáles de estos pueden funcionar. A nosotros hacer las operaciones correspondientes, vamos a ver que este 7744 va a ser el único que cumple. Profe, ¿por qué 7, 7? Aquí yo tengo, digamos que B es 4. Ah, ya vi, Se ya repite vi, dos ya veces. vi. Sí, ya Ok, vi, muy gracias. bien.
De todas formas, por si alguien no lo notó en algún momento o si se quedó con la duda, B es 4 para que me sume 11. Necesito que A sea 7. Aquí si B tiene de valor 5, necesito que A sea 6. Aquí viceversa, si B vale 6, necesito que A sea 5. Y aquí si B tiene 9, necesito que A sea 2 para que me sumen los 11 en cada caso. Entonces de aquí ya solo hacemos estos 4 casos pequeños que a comparación de tener que buscar todos los números entre 32 al cuadrado y 99 al cuadrado, será más sencillo encontrarlo de esta manera. Eliminamos muchos casos y lo redujimos hasta 4 casos posibles. Entonces la respuesta sería que todos los enteros positivos de 4 cifras solo sería el 7744. Así es. Y este número me parece que es 84 u 86 al cuadrado. 88. 88. Ah, perfecto. 88 al cuadrado, pues es este número. Ya, pues eso nada más es como para comprobar que sí cumplan, ¿verdad? Puede que en algún momento alguien nos diga, ah, pues son los 4 números que cumplen y se me olvidó totalmente que cumpla con esta parte de cuadrados perfectos. Entonces, por eso siempre, chicos y profesores, hay que regresarnos a leer otra vez el problema porque a veces entre tantas cosas que estamos calculando, entre tantos procedimientos que llevamos, se nos va a veces qué era lo que teníamos que calcular desde un inicio y nos vamos por otro lado. Nos pasa, nos llega a pasar a todos. Entonces, por eso, para estar ahí atentos, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más alguna duda, alguna aclaración, alguna sugerencia o algún ¿Por otro qué camino que pudieran tener? ¿Por qué eliminó los últimos 3? Los últimos 3, aquí ya nada más es que estos 4 casos los intentemos hacer, ya sea encontrar la raíz cuadrada de estos números o que busquemos algunos números, por ejemplo, para que me dé 5 al final, pues solo tengo la posibilidad de 35 al cuadrado, 45 al cuadrado, 55 al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, puedo hacer estas multiplicaciones, ver que ninguna o que algunas están más abajo y otras más arriba, por lo tanto, este número se va. ¿Cuáles terminan en 6? Pues checo sus cuadrados que terminen en 6, que está muchísimo más sencillo que hacer los 30 casos de los cuadrados o 30 y más. Y similar con el último, si sabemos sacar raíces, pueden hacerlo, que no es algo muy común, pero podemos checar con las terminaciones, que es algo más sencillo de hacer, ya cuando tenemos 4 casitos posibles. Digo, es más fácil eliminar algunos de estos casos que yo hacer la multiplicación de 32 al cuadrado, 32 por 32. Hago la multiplicación, no me dio. 33 al cuadrado, multiplicación, no me dio. Entonces en eso, cada multiplicación me va a llevar 2, 3 minutos tal vez si las hago bien y rápido. Entonces eso por 30 se me va 1 hora en un problema. Y pues ya para 1 hora hacer un problema que tal vez pudo haber estado más sencillo, como vemos en eliminar 4 casos al final, que el problema tal vez en un examen nos vaya a llevar 15, 20 minutos en lo que argumentamos bien las ideas o en lo que pasamos nuestro borrador en limpio. Entonces, ¿cómo eliminar estos? Pues puede llamarlo talacha, pueden llamarlo talacha ordenada, pero pues ya es un poquito más ordenado hacer esto, eliminar estos 4 casos y que entre todo este procedimiento nos den 5 o 6 puntos y nos quiten el último punto por no haber eliminado estos. Y si los eliminamos, qué mejor. ¿Alguien más?
con el siguiente. Tenemos aquí, se tiene un triángulo rectángulo X, Y, Z con el ángulo recto en Z. Vamos a ir dibujándolo. Vamos a ver. Aquí y aquí. Entonces aquí tenemos Z, Y y X. Y nos dice que prolongamos XZ hasta un punto A, tal que el punto medio va a ser Z. Y pues Z se encuentra entre X, A, entonces lo prolongamos hacia este otro lado. Hasta aquí. Tenemos A. Y ahora tenemos que YZ también lo vamos a prolongar. Y nos dice que Z está entre Y y B. Y que YZ es igual a ZB. Entonces hasta aquí. Entonces tenemos que esto de aquí es igual a esto de aquí. Y ZY es igual a ZB. Ahora nos dice se traza la altura ZW con W sobre el segmento XY. Es decir, este segmento, esta va a ser la altura. Y aquí tengo W. Y ahora prolongamos ZW hasta el punto C. W está entre Z y C. Y ZW es igual a WC. Es decir, hasta un punto C aquí. De manera que este lado o esta altura va a ser igual que esto. Y nos dice que el triángulo original, es decir, XYZ, tiene un área de 30. Nos pide encontrar el área del triángulo que se forma al unir las letras A, B y C. Más o menos. Entonces, ¿qué notamos a primera vista ahí? Si tenemos la suficiente experiencia, vamos a ver muy rápido todo lo que está pasando. Y si no, podemos ir experimentando. Tengo los lados ZX igual a ZA, YZ igual a ZB. Y por ahí también tengo que el ángulo Z, es decir, el ángulo YZX, que es igual a 90 grados, también es igual al ángulo AZB, ya que todas la A y la B son prolongaciones de cada uno de los lados correspondientes. Por lo tanto, tenemos una congruencia LAL en los triángulos ZXY, congruente con el triángulo ZAB. Esto nos quiere decir, entonces, que AB es igual a XY. Y por lo tanto, sus alturas van a ser iguales también. Es decir, vamos a prolongar esto de aquí hasta un punto, digamos, W'. Entonces, W' Z va a ser igual a ZW. Y ZW yo ya sabía que era igual a WC. Ahora, ¿qué me falta? Falta nada más que esta línea precisamente sea una prolongación completa, es decir, que sea una línea recta. Yo ya sé que de Z hasta C lo es, pero todavía me falta ver y es de W' a Z también colineal con Z C. Entonces, ¿eso cómo lo podemos mostrar?
nada más con un angulito aquí, por ejemplo, poner alfa. Entonces este ángulo de acá va a ser 90. Yo tengo aquí que esta altura, como esta altura también es correspondiente con este otro lado, entonces esta altura va a ser lo mismo que aquí. Entonces este triángulo de aquí, AZW', es congruente con el triángulo de acá, ZWX. Por tanto, este ángulo también es alfa. Entonces, son ángulos opuestos por el vértice. Podemos hacer una suma de 180 grados. Entonces, esta línea completa, W', es colineal. Entonces, W', Z, W y C son colineales. ¿Y qué me estaba pidiendo? Me estaba pidiendo el área de todo el triángulo ABC. Si nosotros volteamos la figura y vemos que en el triángulo ABC, la base es AB, la altura de ese triángulo es W', Entonces, ¿qué pasa aquí? W', es 3 veces la altura del triángulo original, es decir, de ZW. Y AB, yo ya tenía aquí que era igual a XY. Por lo tanto, la altura de ABC va a ser igual W', por AB entre 2. Y esto yo sé que es 3 veces ZW. Y AB, que es XY, entre 2. Y esto de aquí es el área del triángulo original, que es 30. Por lo tanto, el área va a ser de 90 unidades cuadradas. Entonces, ¿qué ideas necesitamos, chicos? Necesitamos congruencia. Necesitamos demostrar que son colineales, como lo hicimos, con una suma de ángulos, con otra congruencia, si quieren verlo así. Y otra vez utilizamos la idea de el área del triángulo. Si se fijan, ideas sencillas, ideas básicas, temas que conocemos desde primaria, entrenamientos en secundaria y claramente también en prepa. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o sugerencia? Muy bien, continuamos entonces. Aquí tenemos otro problemita. ¿Cuántos múltiplos de 11? Otra vez el 11 aparece aquí. De 6 dígitos se pueden formar utilizando únicamente los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, exactamente una vez cada uno. Es decir, en algún número de 6 cifras que queramos encontrar, solo puede aparecer una vez cada uno de estos números. Entonces, léanlo. Si tienen preguntas, aquí estoy. Inténtenlo y vamos a ver por dónde va el problema.
¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo podemos empezar este problema? A ver, se me ocurre que, por ejemplo, si yo sumo 6 y 1 me da 7, 2 y 5 me da 7 y 3 y 4 me da 7. Pues acomodar los alternados para que me den esa suma. O sea, Ok, y las combinaciones, ¿no? Que se pudieran hacer, al irlos cambiando. ok, pudiera ser. Y eso, digamos, puede ser. ¿Tiene alguna idea de algún acomodo, maestra? Por ejemplo, pudiera ser 1, 6, 2, 5, 3, 4. Ok. Entonces de aquí ya nada más tenemos que sumar los números que están en posiciones impares, los que están en posiciones pares y hacer esa resta, ¿cierto? Sí. Entonces los que me dan 1, 2 y 3 me van a dar 6 de suma y la otra me va a dar 11 más 4, 15. Esto me va a dar una suma de menos 9. Por lo tanto, este número no es un múltiplo de 11. No, no, no. Es que de tal forma acomodarlos que por ejemplo, me dan 7 los extremos. O sea, 1 y 6 me dan 7. 2 y 5 me dan 7 y 3 y 4 me dan 7. Ok. Entonces, ¿cómo los acomodaría para el momento que los reste? Me den 0, ¿no? Ok. Aquí el problema con eso va a ser que yo tengo 3 sumas 7, ¿cierto? Entonces, si los acomodo alternos, por ejemplo, aquí en medio va a haber 1 y digamos el 2 y el 5, aquí en medio pongo otro. El 1 y el 6 me suman 7 y estos otros números, por ejemplo, puedo acomodar aquí el 3 y aquí el 4. Entonces aquí la suma de los impares me va a dar 11 y la suma de los pares me va a dar a 10. Aquí el problema es que no puedo acomodarlos de esa manera. Otra forma podría ser, digamos, 1, 6, el 2 y 5 acá, pero pues me van a quedar las otras dos juntas, ¿cierto? Entonces no tenemos una forma de acomodarlos de esta forma. Entonces, Profe, claro, díganme. ¿no serviría poner a lo mejor 11 paréntesis n menos 1 o digo n más 1? ¿No serviría de algo? Para que aseguremos, el primero sería n, para asegurar que es cualquiera de los 6 números y a lo mejor el que sigue n más 1 hasta llegar al que me dé n más 5. Ok, o sea, definiendo que 1 es n, 2 es n más 1, etcétera, ¿cierto? Sí, más o menos. Ajá. Esa puede ser una idea, aunque no se me ocurre alguna forma de cómo podría ser. Lo único que sabemos aquí, pues es que todo el número que queremos formar de 6 cifras, pues va a ser un múltiplo de 11, ¿cierto? ¿Puedo participar? Claro. ¿Puedo, Sí, profesor. Las sumas de 1 a 6 son 21. Sí. Por lo tanto, debe haber la diferencia de 3 con otros 3. Debe haber la diferencia de 11 o de 0. Para que pueda cumplir esa condición. Ajá. Y el máximo que hay de los mayores es 15. Y los menores son 6, que es lo que había hecho hace ratito, donde hay una diferencia de 9. Por lo tanto, no hay ninguno. Menor suma 6. Ok,
con esto eliminamos precisamente pues las de 11 y menos 11. Y supongo que la del 0 la podemos eliminar sencillo continuando con la idea del profesor precisamente de aquí. Como aquí la suma es de 21, necesitamos que la suma y la resta o las dos sumas sean el mismo número, ¿cierto? Entonces, como el 21 es un número impar, eso quiere decir que tampoco voy a poder tener la suma resta de 0. Entonces, sí, precisamente, aquí el profesor pues prácticamente nos guió por todo el camino. La primera idea es sacar esta suma. Casi siempre vamos a poder utilizar cosas si nos dan números fijos, ya sea con sus sumas, con restas, con alguna multiplicación puede ser. Entonces, si tenemos números, pues vamos a utilizarlos, ¿verdad? Entonces, su suma pues es 21. De aquí de entrada sabemos que no vamos a poder utilizar que su suma resta sea 0. Y la otra es la que el profesor nos dijo, nos comentó. Vemos cuál es la suma mayor, que en este caso pues es 15, y la suma menor, que es 6. Entonces, como la suma mayor menos la menor me da de diferencia 11 o menos 11, dependiendo cómo estén acomodados, digo 9 o menos 9, eso quiere decir que no voy a llegar ni al 11 ni al menos 11. Por lo tanto, la respuesta es que no existen. Profe, ¿por qué la suma mayor es 15? ¿De dónde salió esa suma mayor? Ok, vamos a ponerla por acá. Voy a quitar esto de aquí. La suma mayor de 3 dígitos, utilizando estos 3 dígitos, pues va a ser 4 más 5 más 6. Por lo tanto, esto es 15, ¿cierto? Este es el máximo número que vamos a poder tener sumado para nuestro criterio. Y la menor va a ser los números más chiquitos, 1 más 2 más 3, que va a ser 6. Esta es la mínima. Entonces, esto lo hago para yo poder alcanzar este 11 o el menos 11. Como aquí ya sea 15 menos 6 me da 9, o 6 menos 15, como en el ejemplo de arriba, nos da menos 9. Estos son los límites que van a alcanzar esas sumas o restas. Por lo tanto, pues no voy a poder ni llegar ni al 11 ni al menos 11. Puedo llegar al 9, tal vez puedo llegar al 8. Y la única que me resta eliminar, pues sería la del 0, que la elimino desde aquí, sabiendo la suma, que es un número impar. ¿Sí respondí a su duda, maestra? Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Si no es así, continuamos con el siguiente problema. Aquí nos dice, tenemos un hexágono regular, ABCDEF, y colocamos P, o sea, un punto P, en el interior de ese hexágono. Y va a cumplir esa propiedad, que estos ángulos son iguales y son iguales aparte a 50 grados. Entonces, vamos a intentar dibujar el hexágono. Más o menos. Se entiende. Entonces, tenemos nuestro hexágono y vamos a colocar el punto P en algún lado más o menos que podamos decir que mide 50 grados. Entonces, este ángulo mide 50 grados y también este otro ángulo mide 50 grados. Nos piden la medida del ángulo ABP. Nos piden este ángulo de aquí. Entonces, ¿cómo podemos empezar el problema? Vamos a empezarlo con información que nosotros conocemos de hexágonos. Entonces, en un hexágono nosotros sabemos que su ángulo interior
es de 120 grados. Aquí podemos poner que 240 es el ángulo exterior. Y por lo tanto, el ángulo PCB es igual a 120 grados menos 50. Esto nos da 70 grados. Entonces, de aquí, este ángulo, ¿cuánto debe medir? Si ya sé que ABCP es un cuadrilátero. 360 menos. 360 menos todo esto, que son 2 veces 120, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener que este ángulo va a medir 120 grados. Entonces el ángulo APC es 120 grados. Ahora, esto tal vez no es tan sencillo de ver cuando se tiene la experiencia con los círculos, que a veces son problemas que no disfrutamos tanto en geometría. Pero si nosotros recordamos unos teoremas muy sencillos que son teorema de ángulo central y ángulo inscrito, sabemos que los 3 puntos están sobre una circunferencia, ¿cierto? Entonces, el ángulo central mide el doble que el inscrito y es algo que precisamente pasa aquí, 240 grados, y aquí, 120 grados, ¿cierto? Y los dos están sobre los puntos A y C, como si aquí fuera A y C. Y eso también cumple en una figura similar a esa. Es decir, si tenemos que el ángulo central es esto de aquí afuera, 2 alfa, este ángulo de aquí va a ser alfa. Entonces esto es ángulo inscrito central. Entonces eso quiere decir que tanto A como P como C están en una circunferencia. A, P y C están en una circunferencia con centro en B. Y tal vez como no lo ve, si no lo podemos ver, pues la dibujamos nada más. Una circunferencia más o menos que pase por aquí. Eso quiere decir que AB es igual a BC porque son radios. Y además de eso, ABP de aquí entonces yo tengo un triángulo BAP. Con BP igual a BA. Porque son radios. Entonces esto es un triángulo isósceles. Y aparte sé que este ángulo es de 50 grados. Por tanto, este de aquí va a ser 50 grados también. Y el ángulo que estoy buscando precisamente es este ángulo de aquí. El ángulo ABP va a ser igual a 180 menos los 100 grados que ya tengo acá de la suma de estos dos juntos. Por lo tanto, va a ser 80 grados la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que no le quedó claro en medio? ¿La circunferencia no tendría que pasar por ahí por B? No, precisamente porque aquí el ángulo central
pues es este que mide 240 grados. Entonces, ya vi, el ángulo ya central vi. pues tiene nuestro centro en B, ¿verdad? Sí. Entonces, pues vamos a continuar. Vamos a ver si nos da chance de... como tenemos otros problemitas, vamos a cambiar un poquito a un problema diferente. Si nos queda tiempo, nos regresamos al anterior. Aquí nos dice, sobre una mesa se tienen 1999 fichas que son rojas de un lado y negras del otro. Aquí nos dice el problema, no se especifica cuántas con el lado rojo hacia arriba ni cuántas con el lado negro nuevamente, y cada una hace alguna de estas dos acciones. La primera, retirar cualquier número de fichas con la condición de que las fichas retiradas tengan el mismo color hacia arriba. Y voltear cualquier número de fichas, aquí va un espacio, con la condición de que todas las fichas tengan el mismo color hacia arriba. Gana el que toma la última ficha. ¿Cuál jugador puede asegurar que ganará? ¿El primero que juega o el segundo? Entonces este problemita pues cambia un poco a los problemas que hemos visto. Y aquí pues tenemos que ver alguna estrategia para que algún jugador pueda ganar. Entonces, si yo digamos soy el primer jugador y veo alguna cantidad de fichas rojas y alguna cantidad de fichas negras, ¿qué podría hacer yo para ganar? Vamos a suponer que haya 1001 fichas negras y por tanto tiene que haber 998 rojas, ¿cierto? Entonces, yo como primer jugador, y si me quiere hacer el favor, maestra Marley, yo voy a voltear. Yo voy a voltear una de aquí, voy a retirar 2 fichas negras, es decir, me voy a quedar, me voy a retirar 3. Eso quiere decir que quedan 998 y 998. ¿Qué movimiento puede hacer usted aquí? Se voltea cualquier número. Es decir, Ahí si yo la quiero segunda- retirar fichas, Ajá. si yo quiero retirar fichas rojas, tengo que retirar cualquier cantidad de fichas rojas que yo quiera. Y si yo quiero voltear fichas rojas, puedo voltear cualquier cantidad que yo quiera. Aquí el chiste es si usted puede hacer algún ok. movimiento para asegurar ganar. Es que contando que ya tenemos el mismo número de fichas, si yo retiro, el último que retiraría sería usted. Y con eso gana. Así es. ¿Y cuál es la estrategia que usé para ganar? Restarle el número primo. Un número impar que diga. Tal vez no necesariamente un número impar, pero sí hacer que los resultados sean iguales. Al yo hacer que las dos pilas de fichas tengan el mismo número, eso la fuerza a usted a retirar o voltear algún número y yo puedo volver a hacer lo mismo. Si usted, digamos, voltea una de estas, eso quiere decir que aquí voy a tener 999, aquí 997. Yo en mi siguiente turno, pues puedo retirar 2 y hacer que se iguale de nuevo. Así, hasta que quede una cantidad de 1 y 1. Usted retira una ficha forzosamente o la voltea y van a quedar 2 o va a quedar una y yo retiro esta o retiro todas estas. Entonces, ¿qué jugador puede asegurar ganar? Pues el primer jugador puede asegurarlo en tanto nuestro número de fichas
sea un número impar. Entonces, si nos fijamos, es un problema que no necesita mucha teoría, no necesita de una gran cantidad de cosas. Aquí este problema es más de saber explicar por qué sí o por qué no uno de los dos puede ganar. Y en este caso, pues la reglita es que el primer jugador siempre haga un movimiento que iguale las dos pilas. Y explicar qué es lo que va a pasar al último. Explicando qué va a pasar aquí al final. Entonces ya aseguro ganar de alguna de estas dos maneras. Este problema, como ven, es de 1999 y me parece que es de un nacional de OMM por ahí. No estoy seguro, pero sí pues, muy cercano a esas instancias. Maestro, Si se fijan, no está tan difícil. maestro, una pregunta. Díganme. Claro que sí. Si yo quisiera experimentar el principio de este juego, el mínimo de fichas tendría que ser impar, ¿verdad? Por el principio este de conseguir que sean números pares. Pero, ¿cuántas fichas me recomendaría usted para comprobar, para empezar a hacer mis pininos y luego ver cómo explicárselo a mis alumnos? Yo estaba pensando que con 11 fichas, pero no sé si 11 fichas se presten para experimentar. Claro, de hecho, con impar. niños chiquitos, lo que siempre vamos a querer hacer es hacer casos chiquitos y que podamos ver lo físico. Si nosotros tenemos 3 fichas, pues mira, solo puedes hacer estos 2 casos, estos 2 movimientos. Haz uno de estos. Va. Entonces yo hago esto o esto otro. Va. Entonces, o sea, que empiecen ellos a ver, ok, qué es lo que está pasando, qué es lo que va pasando. Entonces, en algún momento de que ya llevemos 11 fichas, saltear a que tenemos, digamos, 101 fichas. Órale. Entonces puedo Y empezar ya que el desde chico, 3. sí, para que vean así casos chiquitos, o sea, lo mejor con los chicos es siempre ver casos chiquitos, o incluso si el chico demuestra que ya tiene un razonamiento por ahí alto, pues podemos empezar con un número un poquito más grande, como un 20, cosas así. Ya en un caso donde no se vea como tan obvio qué es lo que tengo que hacer y que él mismo ya vaya razonando así de, pues, o sea, si tengo 5 y, no sé, acá 8, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y luego ya que vaya moviendo las que son de la pila mayor, que vaya moviendo las de la pila menor, que vea que no está llegando a nada por las chiquitas, que tiene que llegar algo por las grandes tal vez. Con los chicos casi siempre va a ser así, aunque los que son problemas de este estilo normalmente se ponen ya en secundaria, en segundo de secundaria, se me haría, tal vez. Ajá, sí, mis chiquillos son de secundaria, pero yo les digo mis chiquitos. Gracias, maestro. No por nada. Sí, así les decimos todos a nuestros chicos. Entonces, pues precisamente son las 6. Tenemos otros problemitas. Por ahí está este problemita que me parece que es de España. Y por ahí están estos otros problemitas. Este también me parece que es de algún nacional de OMM. Se los debo para el taller, pero en el archivo que les voy a pasar, ahí vienen precisamente ya las soluciones también explicadas. Entonces, pues eso es todo por mi parte. Una pregunta. Claro que sí. En el ejercicio anterior de lo del hexágono, ¿podría yo haber trazado, sin hacer tanta presión, forzar que tener dos ángulos, no dos ángulos, dos triángulos isósceles? Es decir, trazar una línea de tal manera de 120 a 120, entonces yo aquí tengo, forzar que tenga yo aquí un triángulo isósceles con dos ángulos iguales, es decir, de 70 con 70 y luego 50 con 50. Ok. Aquí cómo Igual sería. con esa línea auxiliar no haría yo todo eso. Ok. Aquí yo creo que la única parte que tal vez yo no veo, tal vez alguien más sí, es cómo
asegurar que esta línea es igual a precisamente BC y AB. Tal vez yo no veo tan directo. Bueno, es que no aseguramos, a lo mejor por la forma de la figura y el trazo de las líneas, porque solo estamos suponiendo que el punto B está ahí. Ajá. Por lo tanto, pero sí puedo yo asegurar que haciendo una línea, que puede, como el teorema de... No, he escuchado algunas líneas auxiliares que permiten hacer triángulos isósceles. Eso sí lo puedo asegurar. ¿Sí o no? Ok, pues precisamente si se conocen esos teoremas, no hay ningún Sí problema. Sí puedo asegurar que del punto, perdón, del vértice B al vértice P, puedo hacer una línea de tal manera que tenga yo 70 grados y por lo tanto me quedaría 40 grados en el punto, en el ángulo PBC. Por lo tanto, también del otro lado, como ya tengo 70, me restaría 50 grados. Entonces ya tengo otro triángulo isósceles. Aseguro que es un triángulo isósceles, porque tengo y puedo asegurar que son 50 grados. Eso sí lo puedo hacer. Ok, pues precisamente si se conocen esos teoremas, nada más el chiste, digamos, si se vieron en la clase, si se vieron en los entrenamientos, pues el chico los puede usar sin problema. No hay nada de malo en eso. Lo malo es cuando un chico nos llama un teorema que tal vez nosotros no conocemos o no les enseñamos en clase. Ahí es donde, digamos, para asegurar esa parte, pues ellos nada más tienen que decir, ok, por tal teorema, o incluso si ellos no se acuerdan del nombre del teorema, pues decir ahí porque eso sí es cierto, ¿verdad? O sea, si aquí usted me está diciendo que ese teorema es cierto, entonces ya nada más es como que, ok, lo aseguramos, tenemos este teorema que tiene su demostración, no hay ningún problema, esta línea es igual a esos otros dos lados del hexágono, se cumple. En tanto lo puedan asegurar pues de esa manera, ¿verdad? Si no, digamos, el chico nada más me dice, tengo el punto P y puedo asegurar que es igual a estos otros lados. En una revisión de exámenes estricta, no se van a dar los puntos necesarios por esa parte, o sea, se van a dar los puntos por completar otros ángulos, pero si todo se basó en suponer que ese punto es lo mismo que los otros dos lados, y no se demostró de la manera correcta o no se fundamenta. Así es, si no se fundamenta, entonces ahí el chico pues puede perder esos puntos, y si conoce el teorema y sabe cómo se llama, se cita, se acaba el problema. De hecho, esos son 7 formas diferentes que se utiliza en geometría. Eso lo vi con un compañero de Perú, y es haciendo esas demostraciones, ya sea con la serviana, ya sea con completando triángulos equiláteros, completando los teoremas de la mediatriz o el teorema de la bisectriz. Elementos que nos va sirviendo para la geometría. Claro, sí, pues precisamente el chiste es que los chicos sepan usar las herramientas, y entre más creativos sean ellos, qué mejor, ¿verdad? Gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor, por la aportación. Y pues precisamente yo no conocía ese teorema, pero pues me dan ganas de saber por qué, ¿verdad? Entonces, al rato me voy a poner a buscar en algunos libros. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario, maestros, muchachos? Muchas gracias por todas las clases que nos ha dado. No, por nada. Maestros, aprovechen, es nuestra última sesión, y es la última sesión que tenemos a Adrián en este momento. Adiós, Adrián. Bye.
volver a andar en otra sesión, Adrián. Nos estaremos viendo en algún otro momento. Ok. Gracias. Por ahí tenemos mensajes de agradecimiento, Adrián, en el chat. Sí, ahí estoy viéndolos algunos. Profesor Raúl, maestra Fanny, maestra Serafín. ¿Va a compartir el link donde están los ejercicios? Sí, precisamente el link te los mandé al inicio, se los vuelvo a mandar sin ningún problema. Por favor, que a lo mejor yo llegué tarde. Sí, de todas formas, me parece que les hicieron llegar un link con todas las sesiones, pero ahí están, sin problema. Y de una vez también les dejo el link con todos los ejercicios resueltos que vimos aquí en la sesión. Gracias. Precisamente pues para que tengan mis soluciones. Muchas gracias, ahí, ¿verdad? Adrián. Ahí está. No, por nada. Por ahí nos comentan también, Adrián, que un profesor participó contigo en el trabajo de evaluación de los exámenes de la 20ª ONMAPS que acaba de pasar y que nos comenta que fue una muy bonita experiencia bajo tu liderazgo también. Muchas gracias, sí. Estuvo muy interesante y también para todos nosotros hacer la revisión de esa manera ahora, así de lejitos. En línea. En línea. Bueno, pues si me permiten, por ahí estamos compartiendo la constancia que nos han hecho llegar los demás compañeros de la asociación. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia al maestro Adrián Talamantes Román por haber participado en la impartición del curso Taller de Resolución de Problemas, que bueno, como decíamos al inicio, habíamos tenido muy buenos comentarios de tu trabajo, Adrián. Pues muchas gracias por tu disposición y tu tiempo. Y tuvimos una duración de aproximadamente 8 horas. Bueno, desde luego es más tiempo el que se requiere, ¿verdad?, para preparar todo este trabajo. Y estamos en el marco del segundo curso de entrenadores de matemática olímpica. Firma el documento el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Pues muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por tu trabajo. Y pues ojalá pronto volvamos a coincidir en otros certámenes. Adrián. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Realmente me sorprendiste mucho. Tu juventud, tu entrega, tu lenguaje, tu tranquilidad de estar explicando la parte de los procedimientos de cada uno de los problemas que expusiste, tu entereza de cómo les respondías con mucho respeto a los maestros. Realmente pues estás terminando tu carrera o ya acabas de terminar. Dice mucho de ti, de tu parte académica, de tu formación en la que has llevado estos años, y creo que también el trabajo que has desarrollado con los maestros en los eventos de la Asociación Nacional te ha dado pauta a tener todas estas herramientas profesionales que has ido incrementando, y realmente muchas felicidades, Adrián, muchas felicidades. Realmente fue un placer escucharte, mi reconocimiento como persona, y creo que vas a dar mucho y hay que seguir estudiando, Adrián, para que seas mejor todavía. Muchas, muchas felicidades, y felicidades a tus papás, realmente por tener un hijo como eres en este momento. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Aquí me van a hacer llorar. No, gracias a ustedes, a todos por la oportunidad también de estar aquí, a tanto a ustedes, a mis padres, como a todas las personas antes que me ayudaron a llegar a esta instancia, tanto personas que yo entrené como entrenadores que estuvieron junto a mí. Entonces, pues todo esto pues es por ustedes, precisamente. Sí, y hay que seguir humilde así, Adrián, porque eso te va a dar más relaciones en el grupo, con los colegas matemáticos, y creo que esa es la parte fundamental, que todos que tienen conocimientos hay que ser
flexibles con los maestros y seguirlos apoyando. Muchas, muchas gracias, Adrián. Claro que sí. Aquí espero seguir estando con ustedes y apoyándolos en todo lo que se pueda. Y como dice la maestra Fanny, muy joven, muy maduro y con gran espíritu de compartir. La maestra Aranza, excelente, Adrián. Luis, fíjate, Luis, muchas felicidades, Adrián. Luis es de primero de secundaria, que realmente ha demostrado también esa inquietud que a lo mejor tú lo hiciste en estos primeros años de vida, como lo está haciendo Luis Sergio. Muchas, muchas felicidades, Adrián. A todos ustedes. Gracias, Adrián. Ya oíste a Luis, ¿verdad? Claro. Adelante, sí. Luis. Muchas gracias, hijo. De nada. ¿Algún maestro que quiera decirle un comentario a Adrián? Porque vale la pena escuchar a los maestros. Vale la pena. ¿Algún comentario, maestros, maestras? Solamente decirle gracias por su paciencia y porque, como usted lo dijo, nos tuvo muchísima calma y nos explicó bastante bien. Muy bien, maestra Briselda. ¿Alguna palabra para Adrián? No, realmente quería yo escuchar los comentarios por parte de los demás compañeros. Veo las felicitaciones. Adrián, realmente te vuelves un ejemplo para las generaciones, porque es lo que nosotros queremos de los alumnos que forman parte ya de un equipo de trabajo que se genera a partir de ser ya olímpicos matemáticos, y la intención es que finalmente ellos se vuelvan después entrenadores de otras generaciones, y seguramente con el ejemplo que tú tienes se dará. Realmente agradecemos el que, siendo, como ya se ha comentado, joven, comparado con nosotros que ya llevamos un poquito de tiempo, pero finalmente creo que la forma de cómo explicar la parte didáctica y que finalmente el que tú tengas una visión cognitiva de cómo es que podría reaccionar cualquiera de los que estamos aquí presentes, pues finalmente tú tienes la capacidad para poder mostrar otras estrategias, porque es lo que les va dando esa experiencia a aquellos que manejan los contenidos matemáticos de las matemáticas olímpicas. Y creo que viene un gran futuro para ti, Adrián, y un gran compromiso para las nuevas generaciones y formar a los docentes que están en servicio. Felicidades. Sí, como lo dice doctor Andrés Raúl de Jesús Roque, un gran matemático del presente y del futuro. Galaxy dice, no sé quién sea Galaxy, felicitaciones maestro, gracias por sus conocimientos. Y aquí algo que el maestro Mariano dice, además alguien se enamoró de su voz. ¿Cómo ves, Adrián? Yo ya los veo, ya sé quién, el que está sonriendo por ahí. Bueno, un fuerte abrazo, Adrián. Se te aprecia mucho y esperamos contar con tu apoyo como siempre, y creo que hay que seguir fortaleciéndote, hay que seguir uniéndote con personas que te pueden aportar muchas cosas y ante todo humildad, ¿verdad? Y compromiso con la sociedad. Muchas gracias, Por nada, Adrián. a ustedes, Saludos, hasta Adrián. luego.